cada quien poniendo por delante efectivamente lo que nos unifica y no lo que nos aleja. Gracias, compañeros. Muchas gracias, compañero Enrique Favela de Telefonistas y la ONT. Y ahora vamos a oír los comentarios finales de Humberto Montes de Oca, secretario del Exterior del SMEC. Bueno, yo creo que lo más importante es que pudiéramos destacar la temática central de esta discusión para no perdernos de lo que queremos hacer visible en la discusión entre distintas fuerzas representativas del sindicalismo democrático independiente. Nosotros creemos que debemos de regresar a esa discusión, que hay que implementar una serie de foros, de discusiones, de encuentros. Este es uno de ellos, así lo hemos concebido, para profundizar la discusión sobre la necesidad del reagrupamiento, reorganización y relanzamiento del sindicato democrático. Nos parece que ese es el tema que debemos profundizar en esta y otras discusiones a fin de alcanzar los acuerdos que nos permitan actuar en dos planos. Uno que es muy inmediato para hacer frente a la contingencia de la iniciativa de reforma laboral, y el otro que es un poco más complejo por el alcance que pretendemos darle en un proceso de unidad, que es la discusión sobre la necesidad o no de una nueva central de trabajadores. Creo que eso queda a debate, se han expuesto algunas consideraciones, hay incluso muchas coincidencias en el análisis, y quizá el problema está en las perspectivas. ¿Cómo podemos hacer para potenciar al sindicalismo y hacia dónde lo queremos dirigir? Eso también es muy importante. Desde luego que nosotros, desde el Sindicato Mexicano de Electricistas, hemos llevado adelante una discusión. No es una cuestión de las dirigencias, es una cuestión que se discutió en nuestra Asamblea de Pactos. Es una Asamblea General extraordinaria donde se discutió el tema de la construcción de una nueva central de trabajadores. Se discutió el documento que detona la discusión y se discutió también la propuesta de programa para la nueva central que elaboró el doctor Pablo González Casanova. Y fue una discusión de fondo, se distribuyeron los documentos, hubo muchas opiniones en la Asamblea, pero el SMEC tiene acuerdo de avanzar en la promoción de una nueva central de trabajadores. Y esto no quiere decir que nosotros querramos imponérsela a otros compañeros, si lo que nosotros tenemos en esta etapa de la discusión de si es necesario o no, si con lo que tenemos nos alcanza, nosotros decimos que con lo que tenemos actualmente no nos alcanza, tenemos que ir dándole contenido a estos proyectos que nos permitan avanzar más allá de la resistencia, que nos permitan crecer y pasar a una contraofensiva. Se han dicho muchas cosas con respecto a cómo actuar en el inmediato. Hay muchas formas de expresar pues la voluntad de uno, los deseos, pero creo que todo tiene que procesarse en forma concreta. Hay quienes quieren cortar la fruta antes de sembrar el árbol, y creo que tenemos que actuar con mucha sabiduría, pero también con mucha determinación para poder dar los pasos que nos permitan alcanzar formas superiores de lucha. No es solamente formulando consignas como vamos a poder realizar acciones más contundentes. Tenemos que crear las condiciones políticas, las condiciones organizativas, y desde luego dar una lucha ideológica al límite donde no nos impida tomar acciones de unidad nacional. Eso creo que es muy importante en el contexto que estamos viviendo actualmente, y pues sería como muy quizá fuera de lugar. El SME está por un paro nacional, ¿no? Que tenemos 3 años parados, por un despido injustificado, por la acción violenta del Estado. Entonces, nosotros creemos que cada organización tiene que dar su discusión
dentro de sus instancias de toma de decisiones, con sus propias representaciones, y ahí es donde tenemos que darle debate. Nuestra Asamblea General es abierta y se han hecho muchas propuestas acerca de cómo enfrentar la contingencia del golpe de extinción de luz y fuerza del centro, pero al final de cuentas la Asamblea define la línea táctica y estratégica de nuestra organización. Yo celebro que en este foro haya muchas ideas constructivas de cómo avanzar en la unidad. Me parece que si hiciéramos un recuento de los consensos de las intervenciones, tanto de la mesa como de los compañeros que hicieron uso de la palabra, podríamos hacer un balance positivo, en una visión de avanzar en los consensos y de ir delimitando los campos de la discusión en donde sí, desde luego, hay diferencias. Me parece entonces que el ejercicio ha sido muy bueno, vamos a tratar de reproducirlo. Y en el plano concreto de las movilizaciones, pues hay un plan inmediato que es este primer foro el día miércoles, la movilización el día 21. Nosotros vamos a llevar a la discusión, estamos aquí platicando con el compañero secretario general de la sección novena, y estamos pensando que hay que ligar las movilizaciones, que no debe ser una gran movilización y luego ya vamos para abajo, sino que hay que escalonarla hacia acciones más contundentes, que debemos de discutir las modalidades, etcétera, y tomar acuerdos, y pensamos que el día 27 de septiembre podemos también convocar a una gran movilización nacional en contra de la reforma laboral y en contra de la pérdida de soberanía energética en nuestro país. ¿Sí? Tenemos cosas que hacer en lo inmediato y el Sindicato Mexicano de Electricistas estará allí en la primera fila de la lucha de clases. Gracias. Francisco Bravo, secretario general de la sección. Sí, compañeros, siempre que hay un debate es muy interesante escuchar los diferentes puntos de vista, porque miren, cuando estamos en la disposición precisamente de escuchar al otro compañero y somos receptivos, es como podemos ir creciendo. Entonces es un ejercicio que a veces olvidamos. A veces me traigo la posición y me la encierro y la defiendo aquí y me voy con lo mismo, cuando a veces podemos crecer escuchando efectivamente otros puntos de vista. Miren, lo primero, a mí me parece que es importante aclarar algunas cuestiones. No, desde luego que estaría, pero totalmente fuera de lugar, si planteamos la muerte o la eliminación de la ideología, no, pero para nada, ¿no? O sea, el asunto de la ideología es efectivamente un asunto importante. Digo, en el fondo de las cosas, que efectivamente los obreros, los proletarios, en el caso de las diferentes capas del pueblo, digo, se la pasen viendo telenovelas de Televisa, pues tiene que ver mucho con la pérdida de la identidad. Creo que hay muchísimos estudios al respecto de cómo la clase del poder pues, ha diseñado un programa para que la gente perdamos identidad, ¿no? Es decir, no estoy planteando ese asunto, ¿no? O sea, no estoy planteando ni mucho menos la negación, la eliminación de la ideología. No. Yo creo que tenemos que ubicar la discusión en otro punto. Más bien habría que ver cómo a veces en términos de procedimientos nos hemos equivocado al ir definiendo cosas. O sea, ese es el asunto. Creo que en las discusiones nos vamos por situaciones, ahí es donde me refiero. Si quieren, no hay que llamarlo sobre ideologización o sobre politización, si quieren hay que buscar otra cosa. Pero lo que tenemos que centrar es que hay una problemática real a la hora de tomar decisiones en las organizaciones diferentes, sean de campesinos, sean de colonos, sean de estudiantes, sean de trabajadores sindicalistas, en todos los niveles se dan. Y de repente llegamos a niveles tales, yo no sé si a ustedes les ha ocurrido, digo, en el caso de nosotros no tenemos por qué negar. A veces vemos al compañero a un lado nuestro sindicalista peor o más enemigo que a los propios chavos, que a los propios agentes de la clase dominante. O sea, los vemos peor, ahí nos ubicamos como a los peores, y entonces la lucha se traslada de plano. Ya no luchamos contra el enemigo común, sino luchamos hacia adentro. O
sea, adentro les decimos, pues es que este es tal, ¿no? Y entonces vamos sobre él. O sea, no sé si me doy a entender de cómo ubicamos la problemática. Para construir una nueva central de trabajadores, creo que tenemos que ser capaces de ubicar dónde ha habido problemáticas o dónde intuimos que ha habido problemáticas para construir esta nueva central o estas nuevas centrales. Digo, ¿cuántos intentos se han hecho? ¿Cuántos años han pasado sin que esto se dé? Bueno, pero entonces lo primero que tenemos que hacer es ¿qué elementos han impedido que este proceso se dé? O sea, ¿cuáles son? Porque, miren, uno piensa, nos han dado hasta por la cubeta. Hay condiciones que uno diría, casi en automático tendríamos que unirnos y hacer el frente. Pero no lo es. O sea, ahí están las condiciones objetivas. No lo tiene. Entonces, en una discusión de la construcción de una central, tenemos que ir ubicando entonces, históricamente, cuáles son los elementos que han impedido este asunto. Y hay que sacarlos a la discusión. Y creo que uno de esos es precisamente que a nombre de la ideología, a nombre de la política, a veces procedemos de manera incorrecta. Pero sí quiero dejarlo muy preciso, ¿eh? No. Claro que creo, claro que me parece que es indispensable que los proletarios, decía la maestra, los trabajadores, tengamos todos, desde luego, una cuestión de identidad ideológica. Eso, pero digo, no puede avanzar. Pero no pongamos en el procedimiento que todo el mundo primero tengamos esta homogeneidad ideológica para después poder seguir avanzando. Yo planteaba hace un momento que son dos procesos simultáneos. Miren, si por ejemplo hay un acuerdo que digamos, pasado mañana, la próxima semana, vamos a marchar todos, eso que es una acción pragmática, después trasciende hacia una definición profunda. O sea, así se pueden ir transformando los asuntos según desde luego nuestro propio punto de vista, por las experiencias mismas que hemos tenido. Entonces, esto lo quería dejar totalmente claro en términos de cómo estoy planteando la problemática y que yo creo que valdría la pena seguir discutiendo, para construir esta otra parte. En la otra, precisamente en el asunto de las acciones, miren, y esta es parte de la problemática que planteaba. La coordinadora, en estos momentos, estamos en procesos de renovación de dirigencias. Concretamente, Oaxaca, sección 22, yo que por excelencia es nuestro referente de la coordinadora, tiene renovación de comité del 22 al 26 de septiembre. O sea, está metida ahorita en su proceso de elección de nueva dirigencia. La sección 18 está también en procesos porque cambia su dirigencia. Secciones diferentes del país están exactamente en la misma problemática. El día 21 nosotros tenemos una reunión y ya en la anterior nosotros definimos movilización que tiene que ser así, el asunto del paro nacional de 24 horas. Es decir, a lo mejor no sé si a nivel nacional nos alcance para todas las organizaciones nombrarlo así, pero tenemos la definición de que el día 27-28, que sale un poco este asunto, podamos confluir en una gran movilización y nosotros vamos a llamar, repito, 27 o 28, aquí ya lo podemos checar, lo podemos coordinar la próxima semana que vamos a estar en la Asamblea Nacional para que vayamos juntos. Esto sin querer decir que la próxima semana no se va a hacer nada. En los congresos respectivos, cada sección, incluyendo nosotros que vamos a tener reunión el martes y el viernes, vamos a estar, y el día 21, el martes, vamos a convocar nosotros para que ya haya compañeros ahí, maestros, y ir conformando esta gran movilización para el día 27 o 28, y yo no sé si de ahí la modalidad sea nos plantamos en la Cámara de Diputados, yo no sé, pero es un asunto que podemos construir así de manera conjunta. Compañeros, pues ahí están las perspectivas, el debate me parece que es bastante amplio e interesante.
Bueno, compañeras, hemos llegado al final de este seminario. Por ahí el compañero Benito Bermond decía que también a mí me tocaba que no fuera moderador una pregunta. Dice la pregunta que si no es tiempo de difundir ya los trabajos de la junta promotora, en fin, creo que por allí va la pregunta de Bermond. Supongo que eso tendrá que es cuestión de la junta promotora definirlo, pero yo lo que entiendo de esa junta promotora es que es eso, es una promotora, ¿no? Es decir, que promueve esta idea, esta iniciativa de agrupar al conjunto del sindicalismo independiente en una central, y por lo tanto entiendo que su tarea principal, más que ser protagonista y difundir que existe, es promover la construcción de la central, sumar organizaciones, sumar fuerzas, discutir cómo sería, etcétera, ¿no? Por lo tanto, me parece que esta cuestión de difundir a la junta promotora me parece absolutamente secundaria en una intención como es esta, porque no creo que a veces se confunde el protagonismo de las siglas con el hacer las cosas, y yo creo que si se quiere promover algo hay que hacer las cosas, ¿no? Es mi punto de vista, pero en todo caso es la junta promotora la que tiene que decidir cuándo se difunde más, ¿no? Pero a mí me parece que lo que está en discusión acá, después de en este seminario, como se ha visto, y en este panel, es, y como lo resumía el compañero Montes de Oca, el problema de cómo reagrupamos y relanzamos al sindicalismo independiente y democrático en este país en una situación tan crítica. En primer lugar, para sobrevivir, porque además, más allá de los sindicatos que han sido golpeados, yo creo que no hay ninguna organización sindical en este país que se pueda considerar una isla, que pueda considerarse que está a salvo de la ofensiva, de los ataques, etc. No hay nadie, pero absolutamente nadie. Aquel que crea que agachando la cabeza o que se considera salvo de eso está equivocado, porque un día le va a llegar de una manera o de otra. Entonces está enlazado el problema de la sobrevivencia de la propia contratación colectiva ahora con la reforma laboral. Pero es un reto enorme, como lo señalaban los ponentes, de que además no es un problema solo de reagrupar al sindicalismo democrático, sino como de organizar a los no organizados, que es un boleto mayor todavía que reagrupar al sindicalismo independiente. Y eso cómo se unen, conjuntan esfuerzos para un objetivo tan importante. Y creo que ese es el centro de la preocupación, debería ser. Y solo efectivamente una unidad que tenga, además, que recupere la mística de organizar sindicalmente, que aquí en este seminario nos faltó efectivamente algunas aportaciones, como ya se dijo de los compañeros, por ejemplo, de la Central de Trabajadores de Argentina, que no pudieron venir por un accidente en concreto que hubo allá, pero que nos iban a hablar de nuevas formas de organización, porque si queremos ir a los no organizados, no podemos pensar que vamos a organizar solamente de la manera tradicional, sino de nuevas formas territoriales, con afiliación directa a la nueva organización que surgiera, en fin, muchas cosas, cómo llegar a la juventud, aquí se planteó, o que los jóvenes de los Burger King, de los Oxxos, etcétera, los vamos a esperar a que hagan sus sindicatos ahí para afiliarlos a una central o para organizarlos. No, hay que crear nuevas formas de organización si queremos ir a los jóvenes. Entonces sí, de maneras individuales tenemos que explotar la creatividad, recuperar la mística. Cuando creo que se habla de una nueva organización unificadora, estamos hablando, creo, en serio, no de inventar una sigla, no de una sigla que de repente sale a la palestra a hablar por la sigla tal, sino de dar verdaderamente una organización militante, sindical, de trabajadores, unitaria, que unifique las diferentes expresiones del sindicalismo auténtico, independiente, y que logre resolver el problema no solo de sobrevivir, de detener la ofensiva neoliberal, sino además de construir una alternativa para la mayoría de los trabajadores de este país. Y creo que esa es la discusión, no es cualquier discusión, y me parece que esto que vivimos hoy en este seminario, pues es un avance en este sentido, y pues espero que todos y todas salgamos de aquí pues como que a pensarle más por dónde caminar, cómo sumar en esta dirección. Muy bien, pues muchas gracias, compañeros, compañeras.